Muy buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a esta clase de introducción, donde vamos a estar hablando del RIC número 19 y los ensayos de verificación inicial. Esta clase es una clase especial en donde vamos a hablar justamente de las exigencias del RIC 19 con respecto a los ensayos y pruebas que hay que realizar. Es muy importante saber que estos ensayos y pruebas deberían ser para todas las instalaciones, aunque generalmente se hacen los ensayos menores cuando se trata de casa-habitación. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Hernández, soy profesional del área eléctrica, con bastante años de experiencia en terreno y ya aproximadamente 17 años realizando capacitaciones. Nosotros formamos lo que es Ingenio Eléctrico Capacitaciones y también tenemos experiencia con diferentes organismos técnicos de capacitación. Somos un grupo de profesores del área eléctrica que nos hemos dedicado, ¿cierto?, a la enseñanza para adultos en competencias laborales que les van a servir para un mejor desarrollo de su profesión. Agradezco a los que están conectados. Muchos me han avisado que no se van a poder conectar por trabajo, pero esta clase está quedando grabada y la voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Puedo ver algunas caras conocidas, veo a Carlos, a Denis, me parece que a Enzo también, y bueno, hay varios que van a ver la grabación de esta clase. Así que sean muy bienvenidos, les deseo lo mejor, nunca está de más aprender algo nuevo o también recordar lo que ya sabemos para hacer un uso correcto de los famosos pliegos técnicos normativos. Nosotros tenemos una evolución normativa que partió hace muchos años, recordando las que me ha tocado trabajar personalmente. Empezamos a trabajar con la normativa de 1984, NCH-ELEC 4 de 1984, la cual venía acompañado con la norma 2 de proyectos eléctricos y también con la norma 10, ¿cierto?, de cómo hacer la tramitación e ingresar la documentación a la superintendencia. Esas tres normas se mantuvieron hasta el año 2003. En el año 2003 seguía la norma 2 del 84 y también seguía la norma 10. Pero la norma 4 del 84 de baja tensión fue cambiada, ¿cierto?, por la norma 4 del año 2003, en donde aparecieron términos como locales de reunión de personas. Aparecieron exigencias nuevas, por ejemplo, se les subió la potencia a los enchufes simples, dobles o triples, que antiguamente en la norma de 1984 se podían declarar a 100 watts, se subieron a 150 watts. Y así una serie de conceptos que aparecieron también en las tablas y le empezaron a poner los nombres comerciales. Por ejemplo, el cable EVA. Apareció el concepto del cable EVA, que no lo conocíamos con ese nombre. Ahora bien, eh, pasaron muchos años y ya era necesario un cambio normativo. Siempre que se hacen los cambios normativos es porque algo está pasando en las instalaciones eléctricas. Buenas tardes, Camilo. Y buenas tardes a los que se están integrando. A Claudio también, que está saludando por el chat. Entonces era necesario hacer un cambio Buenas normativo. tardes. No estábamos quedando atrás. No estábamos quedando atrás. Entonces, claro, veíamos como Europa, Estados Unidos avanzaban en pro de la seguridad, pero nosotros no estábamos quedando atrás con las instalaciones eléctricas. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Por los incendios. La investigación de incendios nos decía que había aumentado la cantidad de siniestros por falla eléctrica, de origen eléctrico, por instalaciones construidas por personas que no eran profesionales, o también por instalaciones eléctricas que estaban realmente ingresadas al SEC por un profesional instalador eléctrico autorizado, pero algo que no correspondía. Declaraban material libre de halógeno y le ponían NIA. Declaraban un largo de alimentador y era más largo de lo que estaban declarando. Declaraban cobre y le estaban poniendo aluminio. Entonces, eso le estaba dando indicios a la superintendencia que realmente se estaban
haciendo un mal uso, ¿cierto?, de la licencia. Entonces dijeron, ok, vamos a exigir un informe fotográfico en la próxima normativa. Vamos a exigir informe de los ensayos que se realicen, que realmente el profesional instalador eléctrico autorizado se haga responsable y declare lo que realmente está construyendo. Y fíjese que si nosotros miramos la norma de 1984, cuando hacían estudios del comportamiento de las instalaciones eléctricas y sobre todo de las personas que tenían accidentes con consecuencia fatal, cada vez que se empezaba a implementar una norma, la cantidad de accidentes y la cantidad de consecuencias mortales se reducía. Lo mismo pasó con la norma del 2003 y lo mismo está sucediendo ahora con la implementación del reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica. No saben cuánto me costó aprenderme el nombre de reglamento actual, pero así se llama. Pero para que hablemos de una manera más sencilla, se conocen como RIC o pliegos técnicos. Los pliegos técnicos empezaron a circular por ahí por el año 2015. Yo personalmente me enteré de la circulación de los pliegos técnicos por ese año, que salieron a consulta pública. Y salieron diferentes libritos, y lo interesante es que salieron separados por diferentes temas. Empalmes, un cuadernillo. Tableros, otro cuadernillo. Alimentadores, otro cuadernillo. Y así nos encontramos con 19 temas que están ordenados y que forman un solo documento. Entonces, lo que era la norma 10 y la norma 2 del 84 quedaron inmersos en el reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica, conocidos como RIC o conocidos como pliegos técnicos normativos. ¿Para qué nos hemos juntado acá? Por la exigencia de poder realizar los ensayos de verificación inicial con los instrumentos como corresponde, entendiendo que es una obligación de nosotros como instaladores eléctricos autorizados. Porque cuando la Superintendencia de Electricidad y Combustible dice, Johan, Claudio, Enzo, Diego, te entregamos la licencia de instalador eléctrico autorizado, es para que tú digas, yo, Cristian Hernández, instalador eléctrico autorizado, declaro que la instalación eléctrica que adjunto en los documentos y en los ensayos es fiel representación de lo que está instalado en la vida real. Entonces, cuando nosotros hacemos un T1, un T2, un T3, un T4, un T6, eso estamos declarando, estamos dando fe que nosotros somos los primeros supervisores de nuestras propias instalaciones. Nosotros somos autorizados por la superintendencia para declarar y hacernos responsables de esa instalación. Cuando nosotros entregamos toda la documentación en la plataforma que aparece en www.sec.cl, hay una plataforma que se llama e-declarador, donde nosotros, los instaladores eléctricos autorizados, ¿qué es lo que hacemos? Ingresamos nuestro proyecto y toda la documentación dependiendo del tipo de proyecto. Y cuando la superintendencia recibe la documentación, va a aplicar un checklist y ese checklist va a ser una revisión de los documentos que tú estás enviando. Si tuvieran alguna sospecha, van a visitar la instalación eléctrica a terreno, que sucede muy poco porque es muy poco el personal que hay por ciudad de los inspectores de SEC. Pero cuando te reciben y te devuelven la documentación aprobada, no quiere decir que te aprobaron la instalación. La Superintendencia de Electricidad y Combustible no aprueba las instalaciones, lo que está diciendo que toda la documentación que tú entregaste corresponde a lo legal, no tiene errores lógicos, ¿cierto? Y corresponde al checklist que ellos están revisando. Pero el que está declarando la instalación eres tú. Porque cuando hay un incendio que se produce por falla eléctrica, al que van a llamar es a ti, porque tú eres el responsable de esa instalación. Entonces, el primer llamado, como instaladores eléctricos autorizados que somos, es
hacer las cosas con ética profesional y hacerlas bien. No tomar atajos, ¿cierto? Hacer las cosas que corresponden. Y todo esto que le estoy hablando es para poder llegar al famoso RIC número 19. Saludo cordialmente a las personas que se han ido integrando y les vamos a presentar nuestro curso y para ello voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Lo que tenemos acá es una presentación de nuestro curso que se llama Pruebas y Ensayos de acuerdo al RIC número 19. Mi nombre es Cristian Hernández, soy director académico de Ingenio Eléctrico Capacitación y nuestro lema es Creemos en ti. Nosotros creemos en la superación personal de todas las personas y creemos también que el aprender nunca está de más. Hoy día van a estar conmigo en esta clase de introducción, pero la próxima semana van a estar con un profesor que es especialista en realizar mediciones con instrumentos, ¿ya? Así que no me echen de menos la próxima semana, yo voy a estar acompañándolos ante cualquier duda, pero va a haber un profesor especialista, ¿cierto? Donde les va a hablar el paso a paso de cómo realizar las mediciones correspondientes. Este curso es un curso intensivo. Tiene una duración de 12 horas cronológicas. Son 4 clases en vivo. Vamos a incluir esta clase y lo que dure esta clase le vamos a sumar la hora o las 2 horas que dure esta clase. El horario de clases es los sábados de 17 horas a 20 horas. O sea, van a ser 3 horas de clase intensiva. La modalidad es 100% online. Y la plataforma es esta misma, la plataforma Zoom. El valor de este curso es un valor promocional para la calidad de información que se va a entregar, que es de 50.000 pesos. Bueno, el contacto de inscripciones, aquí están mis datos. En caso de que esté participando en la clase alguna persona y quiera inscribirse en este curso, me puede comunicar o contactar directamente por WhatsApp al más 569 978 62584 más 569 978 62584. Y por correo electrónico, bueno, tengo 2 correos personales y uno institucional. Instaladores.sec@gmail.com, profecristianhernandez@gmail.com y el de la institución info@ingenioeléctrico.cl. info@ingenioeléctrico.cl. Acá también tenemos la participación de varios ex alumnos, ¿cierto? Algunos lo he tenido en forma presencial y otros en cursos online. Calendario de clases. Bueno, la primera clase, que es la clase de introducción, es hoy, sábado 10 de mayo, que es una clase que va a durar un par de horas o 1 hora y media, pero desde el sábado 17, donde se pueden integrar más alumnos, vamos a tener clases de 3 horas, de 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Sábado 17, sábado 25, sábado 31 y sábado 7 de junio. Si ustedes me preguntan por qué los sábados, profe, porque es el único espacio que podemos conseguir con el profesor que les va a enseñar a realizar las mediciones. Esa es la razón. Este es nuestro afiche que ha estado circulando en las redes sociales. Dice nuevo curso online, pruebas y ensayos según RIC 19. Sabemos que las pruebas y ensayos son para realizar la verificación inicial de toda instalación eléctrica. Dice, aprende a realizar ensayos exigidos por la SEC los sábados de mayo y ahora 1 de junio también. Modalidad 100% online, 12 horas cronológicas, se van a aumentar 1 hora y media o 2 horas más. 50.000 pesos, y ahí están nuestros contactos. Muy bien. Entonces, bueno, esta era la presentación de nuestro curso, que la vamos a volver a mostrar al final de la clase.
Pero también no se trata solamente de promocionar nuestro curso. Se trata de que ustedes también se pueden llevar alguna información importante. ¿Qué temas se van a tratar en este curso? ¿Cuáles serán las temáticas de este curso? Acá tengo una presentación donde vamos a estar viendo justamente la temática de este curso, que es el curso de ensayos y verificación inicial según RIC 19. Es importante saber que el temario general del curso va a estar sujeto a la planificación del relator. ¿Qué quiere decir esto? Que puede pasar un tema antes o un tema después en otro orden, puede redundar más en un tema o simplificar algún tema. La introducción al RIC número 19 y su contexto normativo. Ya estuvimos hablando qué es el reglamento de instalaciones de consumo, hablamos un poquito de la evolución, ¿cierto? Y el rol de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC, que no solamente ve el área eléctrica, sino que también ve el área de combustible. Por eso SEC significa Superintendencia de Electricidad y Combustible. El alcance de los ensayos iniciales exigidos para la puesta en servicio. De eso se trata el RIC número 19. ¿Cuáles van a ser los ensayos, cierto? Antes, ¿cierto? De declarar la instalación en la superintendencia. O sea, nosotros tenemos que asegurarnos, en primer lugar, que nuestra instalación eléctrica sea habitacional, sea comercial, sea hospitalaria, sea educacional o la que sea, tenga el título que sea, esté 100% terminada. Y para que la instalación eléctrica esté 100% terminada, tengo que asegurarme, por una parte, que los planos correspondan a lo que está instalado. Por lo tanto, hola, Allá estamos, ¿tú cómo estás? hay alguien que está hablando, vamos a silenciar los micrófonos. Ustedes pueden hacerme consultas, pero les voy a solicitar que me consulten y después vuelvan a silenciar el micrófono. Muchas gracias. Entonces, retomando, tenemos que entender que los ensayos son los ensayos iniciales antes de que se entregue la instalación eléctrica. Nosotros terminamos 100% la instalación eléctrica, realizamos todos los ensayos correspondientes, cotejamos el plano. Si hay una diferencia en lo que está construido eléctricamente hablando, hay que hacer las modificaciones en los planos ADVIL, que son los planos que vamos a ingresar a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Pero es importante tener bien en claro que la instalación debe estar 100% terminada. No te puede faltar un enchufe, no te puede faltar una lámpara. Y de ahí se ingresa a la superintendencia. Eso es lo correcto. Tipos de pruebas eléctricas exigidas. Con respecto a los tipos de prueba eléctrica, tenemos continuidad de conductores de protección, resistencia de aislamiento, impedancia de la línea de falla, verificación de la secuencia de fases y polaridad y funcionamiento de los dispositivos diferencial. Ahora sí aplica porque de acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en especial el pliego técnico número 10, se exige que todos los circuitos estén asociados a protección diferencial. Nosotros conocemos los fusibles, nosotros conocemos los seccionadores, nosotros conocemos los disyuntores termomagnéticos y también conocemos los protectores diferenciales, de los cuales hay distintos tipos para diferentes usos. El más común es el diferencial AC, que es para corriente alterna, pero también tenemos diferentes tipos de diferenciales que son para diferentes tipos de corriente. ¿Ok? Lo mismo pasa con las protecciones termomagnéticas. Normativamente tenemos ciertos cambios con respecto a la norma 4. Por ejemplo, la exigencia de un disyuntor termomagnético general que sea omnipolar. El concepto omnipolar está dividido en dos palabras. Omni, que significa todos, y polar, polos, es decir, que controle todos los polos. En el caso de ser monofásico, nosotros tenemos dos versiones de disyuntor omnipolar. Uno es
el que tiene protección termomagnética en ambas vías, o sea, tanto en neutro como en fase, y están asociados, ¿cierto?, por una palanca exterior que los hace operar al mismo tiempo, que también se conoce como disyuntor bifásico. Y también tenemos la versión que es la que propuso la superintendencia especialmente para instalaciones monofásicas, que es el disyuntor omnipolar, el cual está compuesto por dos vías. Una vía está compuesto por un seccionador para el neutro y la otra vía está compuesta por un disyuntor termomagnético, que tiene la protección térmica y la protección magnética, y están asociados o esclavizados, ¿cierto?, por la palanca exterior. También es posible. Esta exigencia eh, para instalaciones trifásicas, no podríamos tener un disyuntor omnipolar general en instalaciones trifásicas que el neutro tenga un seccionador. Acá, en instalaciones trifásicas, se exige que las cuatro vías, el neutro, fase uno, fase 2 y fase 3, estén protegidas termomagnéticamente. Otra de las exigencias en los tableros, ¿cierto? Como cambio normativo, es la presencia de luces piloto. Estas luces piloto lo que tienen que estar señalizando es que hay presencia de energía y se conecta aguas arriba, ¿cierto?, del disyuntor general, ya sea acompañando los alimentadores o subalimentadores correspondientes, que aunque yo desenergice el disyuntor general, esta luz piloto debe quedar encendida. En el caso de tener un tablero de transferencia, sea manual o automática, también debemos de contar por ambos lados con un disyuntor omnipolar, sea monofásico o sea trifásico, tanto para la generación de la compañía eléctrica o red, o el grupo de electrógeno o el sistema alternativo que tengamos de emergencia. Entonces, si tenemos un tablero monofásico, bueno, vamos a tener disyuntores eh, omnipolares con su respectiva luz piloto, uno para presencia de red y el otro para la presencia de la red de energía o el grupo de electrógeno. En caso de ser trifásico, la norma nos dice que es una luz piloto por cada fase. Entonces, en ese tablero de transferencia vamos a tener tres luces pilotos para la red, fase uno, fase 2, fase 3 o RST, y tres luces pilotos para el ingreso de la energía de emergencia, que puede ser quizás un sistema fotovoltaico, ¿por qué no? ¿Cierto? Un sistema eólico, etcétera. Hay muchos sistemas que pueden también ayudarnos a esa situación. Bueno, sea cual sea la instalación, nosotros tenemos que cumplir continuidad de los conductores de protección, resistencia de aislamiento, impedancia de línea de falla, verificación de la secuencia de fases y funcionamiento de los dispositivos, no solamente diferencial, sino que los termomagnéticos también. Vamos a continuar. Instrumentación utilizada en los ensayos. Uso de multímetros, telurómetros, medidores de aislamiento y comprobadores multifunción. Los multímetros existen de diferentes categorías, para diferentes ambientes, para diferentes niveles de tensión, así que es importante que usted utilice los multímetros apropiados, que nosotros lo conocemos como multitester o tester. Los telurómetros son los medidores de resistencia de puesta a tierra. Los medidores de resistencia de puesta a tierra, de acuerdo al pliego técnico número 6, en una instalación nueva, podemos utilizar el método de tres electrodos para medir un sistema de puesta a tierra nuevo. Ese método de tres electrodos también se conoce como método de caída de potencial o método del 62%. Cuando se trate de comprobar la resistencia de puesta a tierra de una instalación existente que ya está en funcionamiento, nosotros podríamos utilizar el medidor de impedancia de tierra, que es por una tenaza.
o para el caso de comprobar en una mantención. También podríamos utilizar la famosa tenaza. Pero recordemos que normativamente, de acuerdo al RIC número 6 o pliego técnico número 6 de sistemas de puesta a tierra, y también se nos habla de pararrayo, es importante medir una malla a tierra, un electrodo de puesta a tierra, conocido como barra Cooper, por el método de caída potencial con un telurómetro. Medidores de aislamiento. Cualquier sea el tipo de instalación, cualquiera sea el tipo de instalación, nosotros tenemos que realizar la medición de resistencia y aislamiento de los conductores. Y tenemos que realizarla de buena manera, tanto en los alimentadores, los subalimentadores y cada uno de los circuitos, teniendo precaución que este instrumento, que acá tenemos una muestra, ¿cierto? Aquí tenemos una muestra de un medidor de aislamiento que erróneamente se conoce como Meyer, que Meyer es una marca que fabrica, ¿cierto? Instrumentos, y resulta que se hizo muy famosa por estos sectores y se pensaba que el medidor de aislamiento se llamaba Meyer, así como la hoja de afeitar le decimos Gillette o como al papel higiénico le llamamos confort. Pasó lo mismo, pero es un medidor de resistencia y aislamiento. Y tenemos que testear, ¿cierto? Eh, todos los conductores. Este instrumento que estamos mostrando en particular es un instrumento en que hay que ir testeando cada dos conductores. O sea, si tengo un circuito monofásico, bueno, tengo que verificar en primera instancia que esté desenergizado, ¿cierto? Que esté desenergizado, que no haya ninguna carga conectada. Si es un circuito de iluminación, no tiene que tener las lámparas conectadas. Tengo que verificar en caso que tenga chicotes para conectar lámparas que estén separados, ¿cierto? No vayan a estar unidos entre sí. Eh, y voy a medir fase con neutro, fase con tierra y tierra con neutro. O sea, tengo que hacer todas las mediciones con este instrumento en particular. Sabemos que hay otros instrumentos que tienen tres puntas de prueba y conectas un cablecito en cada uno de ellos. Si tuviéramos canalizaciones metálicas, también hay que hacer la comprobación con respecto a masa, ya sea el tablero metálico o las tuberías metálicas. Si estuviéramos comprobando un circuito de enchufe, tenemos que verificar que no haya nada conectado. Los enchufes sí pueden estar instalados. Se me olvidó mencionar que en un circuito de iluminación, cuando estemos comprobando con un medidor de aislamiento, los interruptores tienen que estar en posición cerrado. ¿Por qué? Porque también tenemos que testear la vuelta de llave o el efecto que llega a la lámpara. Tenemos que saber en qué condición se encuentra ese cable. Calibración y verificación del estado de los instrumentos. Nosotros que tenemos que tener, nos tenemos que preocupar de que nuestros instrumentos estén calibrados. Si no los tenemos calibrados, nos van a entregar lecturas erróneas. Es muy importante que estén calibrados los instrumentos. Entonces, existen laboratorios donde nosotros tenemos que mandar que no pasen 24 meses, que no pasen 24 meses, tenemos que mandar a calibrar nuestros instrumentos, ya sea un comprobador multifunción, un medidor de aislamiento o un telurómetro. ¿Ya? Hay que contar con el certificado de calibración que no tenga una antigüedad superior a 24 meses. Y eso va a ser nuestra verificación del estado de nuestros instrumentos. Procedimientos de medición paso a paso, cómo realizar cada ensayo correctamente, errores comunes y cómo evitarlos, condiciones seguras para hacer las pruebas en instalaciones nuevas. Recordemos que nosotros somos electricistas y no porque seamos electricistas somos inmortales. Vamos a trabajar con instrumentos que van a inyectar una diferencia de potencial en corriente continua como un medidor de resistencia a aislamiento del nivel de 500 volts o 1000 volts según corresponda. Si no seguimos los procedimientos de seguridad, hay personas que trabajan en media o alta tensión. Entonces sabemos que a mayor nivel de tensión, mayor es el peligro. Por lo tanto, es muy importante que, aunque aprendamos a hacer los ensayos correctamente,
Eso no evita que tengamos la obligación de cuidarnos y de utilizar nuestros equipos o elementos de protección personal de acuerdo al nivel de voltaje en el cual estamos trabajando. Una de las recomendaciones más importantes, aunque nosotros hayamos realizado un procedimiento de aislación y bloqueo, por ejemplo, aunque hayamos seguido las 5 reglas de oro, tenemos que pensar que siempre está energizado. Y por eso tenemos que utilizar nuestros equipos de protección personal pensando que siempre está energizado por errores de proceso. Condiciones seguras para hacer las pruebas en instalaciones nuevas. Bueno, acá tenemos un medidor de resistencia de puesta a tierra. En este caso lo que mide es la impedancia. Se puede utilizar solamente en instalaciones eléctricas existentes o eh, a manera de mantenimiento. Continuamos. Interpretación de los resultados. El profesor les va a enseñar criterios mínimos para la aceptación según el RIC número 19, cómo detectar fallas o anomalías en las mediciones y el registro y documentación de los resultados. Por ejemplo, si el profesor le está enseñando a medir la resistencia de puesta a tierra, también les tiene que decir que esto va con un informe, que va también acompañado de un gráfico. Entonces le tendría que enseñar el paso a paso de cómo realizar la medición. Cuando nos encontramos con sorpresas en la medición, por ejemplo, supongamos que detectamos que hay inducción porque estamos cerca de una línea de media tensión o de alta tensión, o una línea subterránea que puede estar induciendo, por lo tanto, podríamos tener problemas por la inducción que producen esos niveles de voltaje en las líneas de generación, transmisión y distribución. Formulario de puesta en servicio. Vamos a compartirles ejemplos de informes de ensayo, informes de verificación inicial, recomendaciones para presentar el T1 ante la SEC y también casos prácticos y ejemplos reales. Acá historia hay varias. El profesor ha llevado años realizando mediciones, por eso es que personalmente decidí contactarlo para hacer el curso con él, una persona de vasta experiencia. Y historias van a haber muchas. Historias y situaciones, porque esas historias y situaciones son de la vida real y le van a servir a usted para que sepa lo que no hay que hacer y cómo prevenirlo. Muy bien, esa era la presentación de todos los temas que se van a tratar en el curso. Ahora lo que les quiero mostrar, vamos a tratar de hacer lo más resumido posible la clase de hoy. Les quiero mostrar la presentación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la cual es material de los resúmenes de los pliegos técnicos normativos, de las charlas de capacitación que nos entregó la Superintendencia de Electricidad y Combustible a principios del año 2021. Así que les voy a compartir esa presentación. Muy bien. Pliego técnico normativo RIC número 19, puesta en servicio, Superintendencia de Electricidad y Combustible. Esta presentación la presentó el ingeniero Julio Cabello, ingeniero de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Siempre la superintendencia, en todas sus charlas con respecto a los pliegos técnicos, nos mostró este esquema, que es un esquema representativo de los 19 pliegos técnicos, dónde se aplican y cuál es la norma chilena o cuál es el capítulo de la norma 4 que está reemplazando. En este caso, sale marcado con una flecha roja y nos dice que el pliego técnico número 19 de puesta en servicio está reemplazando la norma 10 de 1984. ¿Cuál
es el objetivo del pliego técnico número 19 puesta en servicio. El objetivo es establecer el procedimiento general para la puesta en servicio de una instalación de consumo de electricidad. El alcance y campo de aplicación aplica a todas las instalaciones de consumo de energía eléctrica que se ejecuten y que deben ser declaradas ante la superintendencia para ser puestas en servicio. Acá tenemos dos imágenes, una imagen inferior izquierda es la imagen del T1, entre comillas, aprobado, y el logo de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Generalidades. Toda instalación eléctrica, que dice toda, toda instalación eléctrica, no algunas. Toda instalación eléctrica debe ser verificada mediante inspección y probada. Los documentos tales como la memoria explicativa, planos, diagramas o tablas deben estar siempre a disposición para el personal técnico que efectúe las verificaciones y para los fiscalizadores de la superintendencia. Las verificaciones deberán ser realizadas por instaladores eléctricos autorizados por la superintendencia. Inspección. Las inspecciones deben incluir diversas comprobaciones, como por ejemplo, medidas de protección contra choques eléctricos, por ejemplo, presencia de barreras cortafuego, elección de los conductores para corrientes admisibles y caídas de tensión, presencia de dispositivos apropiados de seccionamiento y mando correctamente instalados, dispositivos de seccionamiento unipolares en los conductores de fase, adecuada unión mecánica y aislación de las conexiones entre los conductores y la accesibilidad para comodidad de funcionamiento y mantenimiento. Cuando nosotros estamos en presencia de un tablero eléctrico, la normativa nos dice que ese tablero eléctrico debe poseer un IP apropiado de acuerdo al ambiente donde está instalado. Un IP es el índice de protección que lo más común es que lo reconozcamos con dos cifras, con dos números, siendo el primer número el grado de protección contra el ingreso de elementos sólidos al interior del tablero y el segundo dígito es el grado o índice de protección que cuenta el envolvente del tablero contra el ingreso de elementos líquidos. Entonces, la normativa o el reglamento actual en el pliego técnico número 2 de tableros, y lo recalca también en el pliego técnico número 10, nos dice que las indicaciones mínimas de índice de protección para los tableros que se encuentran en el interior es que sea IP 41. Índice de protección 41 para interior. Cuando tenemos tableros que están al exterior, pero bajo una techumbre, puede ser un alero, puede ser un cobertizo, el índice de protección mínimo es IP 44. Recuerden que estamos hablando de la mínima protección que tenga el tablero. Y usted me puede decir, profesor, ¿sabe qué? En mi trabajo o yo en mis proyectos ocupo índices de protecciones superiores a esto. Espectacular, lo felicito. Acá solamente vamos a ver lo que nos dice la normativa con respecto a los índices de seguridad mínimos para ese tipo de ambiente. Y cuando hay un tablero 100% a la intemperie, la normativa nos dice que ese tablero debe ser mínimo IP 54. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Recordemos que el primer número representa la protección o el índice de protección
que tiene el envolvente con respecto al ingreso de elementos sólidos. Y también es una protección contra los choques eléctricos, evitando así el contacto directo, porque está prohibido, ¿cierto?, tener un tablero sin envolvente o sin gabinete. Si imagina usted, tuviéramos en una pared fija un riel DIN y enganchado los automáticos o las protecciones, sin ningún envolvente, sin ningún gabinete, no tendría ninguna protección contra los choques eléctricos. Entonces, se establece los IP y también se establece que los tableros, aparte de tener una puerta exterior, tenga una puerta interior que va a tener la función de dejar solamente visible las palancas de los automáticos o de las protecciones, impidiendo que yo pueda meter la mano a su interior. Ahora, eso va de la mano con el IP. Ahora, cuando el primer dígito es 4, como en este caso y este caso, quiere decir que el envolvente no va a dejar ingresar a su interior elementos sólidos que tengan más de 1 milímetro de diámetro. Y cuando aparece como primera cifra el número 5, quiere decir que el tablero es estanco al polvo. Estanco al polvo. No va a dejar entrar polvo a su interior. ¿Qué quiere decir la segunda cifra? El índice de protección contra el ingreso de elementos líquidos. Entonces tenemos como número 1, esto quiere decir que el tablero debe soportar o resistir un goteo vertical. Acá tenemos el tablero y supongamos que le está cayendo una gotera de arriba y lo tiene que soportar. Para interior, ojo, que están vendiendo en ciertas ferreterías tableros parecidos a la marca MEC o parecido a la marca Lexo, esos blanquitos sobrepuestos para embutir, pero son IP40. No lo podríamos utilizar, ¿ok? Para que tenga cuidado con eso. Mínimo IP41. Ahora, ¿qué significa el número 4? El número 4 significa que el tablero que está instalado bajo un techito, pero a la intemperie, o el tablero que está 100% a la intemperie, puede resistir proyección de gotas de todos lados, como una lluvia, ¿cierto? O un aspersor de regadío que le tire agua de abajo hacia arriba, lo tiene que resistir. Nosotros podemos establecer condiciones superiores, como generalmente se hace en estudios de ingeniería, y si el tablero fuera no metálico, tenemos que verificar en caso que el tablero quede expuesto a la radiación solar, que éste también tenga una certificación contra los rayos UV. Si el tablero es metálico y está expuesto a la intemperie o está instalado en un lugar de alta salinidad del ambiente, por ejemplo, en un sector costero, cerca de la playa, tenemos que prever, ¿cierto?, que sea anticorrosivo, ¿cierto?, que evite la oxidación. Debe tener un tratamiento especial. Ok, ese era como ejemplo. Barrera de presencia de barreras cortafuegos, saben ustedes que en los edificios, puede ser un edificio habitacional o de oficinas, puede ser en un mall, por ejemplo, nosotros vamos a tener una sala de tablero y donde tengamos los tableros instalados, estamos hablando de tableros industriales o podría ser una sala eléctrica. Si es sala eléctrica, si el recinto es considerado sala eléctrica, debe tener eh, un RF-120 como barrera cortafuego. ¿Qué significa RF-120? Que tanto la losa como los muros o el radier, ¿cierto?, tengan resistencia al fuego por 120 minutos, en caso de un siniestro o un incendio. Nosotros sabemos que tenemos que elegir correctamente los conductores y tanto prever la caída de tensión. Sabemos que todos los conductores presentan una resistencia al paso de la corriente, se le llama resistencia al conductor, la cual va a depender del tipo de material conductor por su resistividad específica, va a depender del largo y va a depender de la sección del conductor.
Entonces, no solamente vamos a ir a las tablas, nosotros tenemos que saber que los conductores tienen una resistencia que está dado por la resistividad específica, por ejemplo, del cobre. Esta letra, que me parece una P muy pituca, es la letra griega Rho, que representa la resistividad en ohm por milímetro cuadrado partido por metro. Esto multiplicado por el largo del conductor, quiere decir que son directamente proporcional. Mientras mayor es la resistividad, mayor es la resistencia, mientras más largo el conductor, mayor es la resistencia. Pero esto dividido por la sección del conductor, por los milímetros cuadrados del área, ¿cierto? O superficie del círculo que se forma en el conductor o rectángulo, dependiendo del tipo de conductor, ¿cierto? Entonces es inversamente proporcional a la sección del conductor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el conductor es más grueso, menor es la resistencia. Por eso cuando queremos mejorar una caída de voltaje o una caída de tensión, lo que hacemos es aumentar la sección del conductor. Bueno, todos esos son cálculos para los técnicos, para los ingenieros, los que han hecho cursos de capacitación clase D, también conocen esos cálculos. Y bueno, no estoy haciendo la clase eh, mía, digamos, pero me entusiasma un poco y por eso le explico algunas cosas. Acá la idea es presentar el resumen del pliego técnico número 19 y después mostrarle también un resumen del resumen, un poquito más acotado, con imágenes de ciertos instrumentos. Entonces tenemos presencia de barreras cortafuegos, elección de conductores para las corrientes admisibles y las caídas de tensión, presencia de dispositivos apropiados de seccionamiento y mando correctamente colocados, dispositivos de seccionamiento unipolares en los conductores de fase, adecuada unión mecánica y aislación de las conexiones entre conductores. O sea, nos tenemos que preocupar no solamente del funcionamiento eléctrico, sino que también del montaje y las fijaciones. ¿Cuántas personas quizá de los que están presentes hoy día en la clase han revisado un tablero eléctrico y el gabinete está suelto, se mueve para todos lados? O de repente hay un automático en el Real DIN que no tiene el soporte o el resorte del soporte y está colgando y está fijo solamente en los cables. De ese tipo de situaciones también nos tenemos que fijar en la inspección. Por eso dice adecuada unión mecánica y aislación de las conexiones entre los conductores. La accesibilidad para comodidad de funcionamiento y mantenimiento. O sea, tiene que haber espacio. Tiene que haber un espacio. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una sala de medidores, por ejemplo, en empalmes concentrados, distribuidos o mixtos, que tienen que estar en un lugar, en el caso de ser eh, empalmes concentrados en edificios de hasta 6 pisos, podría estar ubicado cerca de la portería en el primer piso o en el -1 o en un entrepiso. Pero debe haber un espacio de por lo menos 1,5 metros entre el acceso y la parte exterior del panel. Entonces, claro, tenemos que dejar un espacio para que podamos realizar un mantenimiento apropiado y seguro. La inspección se debe realizar para constatar que el proyecto de la instalación cumple con lo indicado en el presente reglamento y sus respectivos pliegos técnicos en las partes aplicables, que lo declarado en el proyecto eléctrico respectivo se ajusta a la instalación ejecutada en el terreno. Aquí estamos hablando del checklist que se revisa. O sea, nosotros tenemos un proyecto en papel, que no solamente son los planos, ¿cierto? Hay detalles, hay también una memoria de cálculo, hay especificaciones técnicas. Y también hay ensayos, ¿cierto?, que se han realizado, como la incorporación del documento de resistividad de terreno para poder calcular la malla tierra correspondiente. Ahora, tenemos que asegurarnos que el proyecto cumpla con lo indicado en el reglamento. Por ejemplo, si el reglamento nos dice que los alimentadores deben tener doble aislación, y en el caso de ser un local de reunión de personas deben tener la aislación o chaqueta exterior libre de halógeno, tiene que cumplir con ese requerimiento. No vamos a estar poniendo, por ejemplo, un cable EVA como alimentador. No podríamos, porque el cable EVA solamente tiene una chaqueta aislante, no tiene doble chaqueta aislante o doble aislación, por lo tanto no sirve como alimentador. Y también hemos revisado en nuestros proyectos, en nuestras revisiones,
justamente hasta colegios, ¿cierto? Que han tenido ese error, sobre todo en subalimentador. Bueno, lo declarado en el proyecto eléctrico respectivo se ajusta a la instalación ejecutada en terreno. O sea, cumplimos con la norma primero, con el proyecto en papel o digital, y después lo que construimos en la obra tiene que ser ad hoc con el proyecto, y si hay alguna modificación, lo modificamos en los planos. Los materiales, aparatos, artefactos, equipos y accesorios que forman parte de la instalación fija se han elegido e instalado correctamente conforme a las disposiciones de este reglamento, sus respectivos pliegos técnicos y las instrucciones del fabricante. Por ejemplo, algo tan simple como la altura de un interruptor. La altura de los interruptores son las mismas desde 1984. La normativa dice y el reglamento dice que se deben instalar midiendo desde el nivel de piso terminado a la base inferior del interruptor entre 80 centímetros y 1,40 m. Y siempre ha sido así. Pero con respecto a los enchufes, ha existido un cambio. Ahora los enchufes se pueden instalar de acuerdo a los requerimientos del proyecto. Antiguamente la norma 4 nos daba alturas. ¿Ya? Actualmente tenemos que verificar que los enchufes, ¿cierto?, estén distanciados del gas, del agua, ¿cierto?, evitando las tomas, las llaves de agua, los puntos de seguridad en el baño, los volúmenes de seguridad, etcétera. Hay un tema que tenemos que revisar en el RIC número 11. Fichas técnicas de los equipos y productos y las instrucciones de instalación emitidas por los fabricantes con lo instalado en terreno y con la normativa vigente. O sea, no hay que botar a la basura las especificaciones técnicas de los fabricantes. Sea el equipo que instale, mantenerlo ahí para una futura inspección. El sistema eléctrico inspeccionado que no presente ningún daño o riesgo visible que pueda afectar la seguridad de las personas o cosas. Yo creo que esto, con una inspección visual, nosotros nos damos cuenta inmediatamente si presenta riesgo visible. Sobre todo cuando abrimos un tablero, ¿cierto? Hasta una persona que no es electricista, se llega a abrir un tablero y ve una avalancha de cables por todos lados, donde no hay bandeja interior que ordene los cables, la cual se puede llenar solamente un 50%, no más que eso de su área transversal. Entonces, si ve que tenemos todo un sistema trifásico con puras fases rojas, no siguió un código de colores azul, negro, rojo, de izquierda a derecha, o de arriba hacia abajo, o de adelante hacia atrás, como dice el RIC número 2, claro, inmediatamente hasta una persona que no sabe electricidad se da cuenta que un tablero presenta riesgo, o un enchufe roto, o conductores, ¿cierto? Que a veces uno no tiene nada conectado y empieza a escuchar, ah, hay un arco eléctrico, ¿qué está pasando? Resistencia de contacto, cajas húmedas, problemas de aislamiento de aislación. No tengo diferenciales, no tengo puesta a tierra. Un peligro, en primer lugar, para las personas y para los materiales. Recuerden que el nombre del nuevo reglamento es reglamento de seguridad. Con eso les digo todo. La inspección debe incluir al menos la comprobación de lo siguiente: la existencia de medidas de protección contra las descargas o choques eléctricos, incluyendo la verificación de las distancias de seguridad, por ejemplo, en lo que concierne a la protección por barreras o envolventes, por obstáculos o por alejamiento. La protección por barreras o envolventes tiene que ver con los gabinetes de los tableros, ¿ya? Ya sea un gran armario autosoportado, sea un gabinete o un tablerito chico, se considera una barrera o envolvente. Por obstáculos, ¿cierto? Es cuando nosotros ponemos eh, obstáculos visibles de alejamiento, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que tenemos un transformador a nivel de piso que está instalado en un parque. Todas las instalaciones subterráneas para la iluminación de los jardines del parque, pero tenemos el transformador a nivel de piso. Ese transformador, lo que hay que hacer es asegurarse que ninguna persona pueda ingresar. Para ello se pone una reja, ¿cierto?, alrededor de él. Claro que eso no evita si que algún maldadoso se quiere meter, se va a meter igual. Aunque pongan estas
cortinas de alambres de púa que ponen en la parte superior, aunque le pongan el triángulo y el rayito, o el maestro típico que sale con la mano ahí y dice peligro, no ingresar. Bueno, tenemos que hacerlo sí, pero eso no va a evitar que alguien, si quiere meterse, se va a meter. Eso es por obstáculo. Y por alejamiento, ponerle un ejemplo, nosotros con las líneas que son aéreas, por ejemplo, la baja tensión tiene una distancia, la media tensión tiene otra y la alta tensión tiene otra. Nosotros lo podemos verificar en los postes. Las líneas de media tensión, de baja tensión pasan más bajas que las de media tensión que están más arriba y las de alta tensión están mucho más arriba para conservar las distancias por alejamiento. ¿Ya? Eso mismo ocurre en una sala eléctrica. Si nosotros trabajamos en media o alta tensión, ahí tenemos todo un instructivo que se está aplicando en la industria, en la construcción y en las faenas mineras, que es la NFPA 70E. NFPA 70E, que es la norma de seguridad en los lugares de trabajo para los electricistas, que nos va a decir que tenemos que estar a ciertas distancias, ¿cierto? Dependiendo del nivel de voltaje y ante un problema de, o una opción, perdón, de shock eléctrico o de arc flash, que se pueda producir esa descarga disruptiva entre dos puntos conductores en que se rompe la rigidez dieléctrica de la atmósfera, ¿cierto? Y se produce un arco eléctrico que puede ser explosivo y puede proyectar un gran arco de luz que te puede enceguecer, una gran explosión que te puede dejar sordo y una gran onda expansiva que te puede botar y una proyección de partículas de cobre que se conoce como ráfaga eléctrica. Bueno, es todo un tema que está inmerso en la NFPA 70E, también está inmerso en los pliegos técnicos normativos. Ok, a ver, ¿dónde habíamos quedado? La presencia y correcta elección e instalación de todos los conductores de las corrientes admisibles, ya lo vimos. La presencia y correcta corrección, elección, instalación y regulación de todos los dispositivos de protección y control. Y la presencia de dispositivos apropiados de seccionamiento y mando y su correcta instalación. La elección y uso de equipos y de las medidas de protección apropiadas a las influencias externas o de medio ambiente tales como clima, contaminación o polución del aire, altura, riesgo de explosión o exposición solar, etc. Ya hablamos de la exposición solar, los elementos que estén expuestos 100% a la radiación solar deben tener una condición de protección UV, riesgo de explosión, ¿cierto? Todos los elementos que se instalen en un local, en un lugar donde se puedan producir un ambiente con peligro de explosión, deben ser antiexplosivos. Por eso ocupamos CAG con los sellos correspondientes, con conductores internos en un solo tramo, ¿cierto? Usamos lámparas antiexplosivas, por ejemplo, en una estación de servicio, en un servicentro. La correcta identificación de los conductores de neutro y de los conductores de protección. Ya tenemos que saber identificarlo. Sabemos que cuando tenemos una sección superior a 21 milímetros cuadrados, los fabricantes nos pueden entregar eh, de un solo color los conductores, generalmente negro, o a veces un moradito que está saliendo que es libre de halógeno, pero no puede ser verde, ojo. Aunque sea un cordón, aunque sea libre de halógeno, está prohibido desde el año 2021 en adelante que los conductores sean verdes, a excepción que sea un conductor de protección del sistema de puesta a tierra de protección. El cable de tierra, entre comillas, que le llamamos, ¿ya? El único que puede ser de color verde. Así que nosotros nos damos cuenta que fue un pequeño error que sucedió del fabricante. En el año 2003 se empezaron a exigir los materiales libres de halógeno. Entonces, ante esa exigencia, el fabricante fabricaba y los ingenieros compraban para sus proyectos. Y ante las primeras inspecciones, la superintendencia visitó en cierta ocasión un hospital que se inauguró y empezaron a mirar la escalerilla y había puros cables verdes. ¿De qué está pasando acá? Cuando se dieron cuenta que eran cordones, que la aislación exterior era verde, un verde muy clarito, pero por dentro los conductores tenían su código de colores. Pero después se empezaron a dar cuenta que habían cables verdes de grandes secciones de alimentadores y estaban marcados con cinta aisladora
indicando fase uno, fase 2, fase 3 y neutro. Hablaron con los administradores eléctricos, los ATOs de las obras, y le dijeron, esto es lo que hay en el mercado. ¿Qué es lo que hizo la superintendencia? Fue a hablar con los fabricantes. Hablaron con la gerencia, tuvieron reuniones, y le dijeron, oye, ¿por qué están fabricando el cable con forro verde? Es que resulta que el forro verde tiene que ver con la mirada de nuestra empresa, que es una empresa ecológica, y el color verde es ecológico, y por eso es que nosotros ocupamos conductor de color verde. Bueno, esa fue la respuesta que nos dijeron. Entonces, bueno, ustedes tienen que entender que solamente se puede ocupar conductor verde cuando es conductor de protección o el sistema de tierra, de puesta a tierra de protección. ¿Ok? Ahora, cuando sean conductores superiores a 21 milímetros cuadrados de sección, el fabricante está autorizado para fabricar de un puro color, pero no puede ser verde. Está saliendo uno moradito y está saliendo el negro habitual que nosotros lo tenemos que marcar e identificar. Recuerden, fase uno color azul, fase 2 color negro, fase 3 color rojo, neutro y tierra servicio en color blanco, conductor de protección y tierra de protección color verde o verde con amarillo también se permite. La correcta instalación y uso de dispositivos de seccionamiento unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar en los conductores de fase neutro según corresponda. Unipolar, los circuitos monofásicos no hay ningún problema en que los disyuntores sean unipolares. También un disyuntor general de una vivienda que tenga menos de 4 circuitos también podría ser unipolar, no es necesario que sea omnipolar o bipolar. Pero yo recomiendo que igual en sus proyectos en viviendas ocupen el omnipolar, porque siempre esas viviendas que tienen pocos circuitos pasan un par de años y se amplían y van a necesitar espacio, ¿cierto? Para poner más circuitos. Así que mejor que lo contenga. Es un consejo. Pero la norma te dice que no es obligación en viviendas que tengan menos de 4 circuitos poner un disyuntor general omnipolar. Podría ser unipolar. Bipolares, ¿cierto? Que controlan 2 vías. Tripolares que controlan 3 vías, tetrapolares que controlan 4 vías, las 3 fases y el neutro. Los conductores de fase y neutro según corresponda. También verificar la presencia de esquemas tales como rotulado de tableros, diagrama unilineal, señalética de emergencia si corresponde, carteles de aviso e informaciones análogas acordes a las condiciones ambientales donde se encuentra. La identificación de los circuitos, de los dispositivos de protección, de interruptores, de bornes, de barras de distribución, regletas de conexión, los alimentadores, los conductores, etcétera. Todo tiene que estar identificado, señores. Ok. Inspección. La inspección debe incluir a lo menos la comprobación de las siguientes condiciones. Seguimos. La adecuada unión mecánica y aislación de las conexiones entre conductores y dispositivos. La adecuada unión mecánica y aislación de las conexiones entre conductores y dispositivos, verificando además el correcto uso de los terminales de conexión. Cuando nosotros tengamos que hacer cualquier tipo de trabajo manual, por ejemplo, desguarnizar o quitarle la aislación a los conductores, tenemos que utilizar la herramienta apropiada, el famoso pelacable, ¿cierto? Y tenemos que saber utilizarlo seleccionando la sección adecuada también para que no dañe el hilo conductor del cable o el alambre que estamos instalando. Entonces es importante también que la normativa nos dice que cuando nosotros usamos cable, todos los cables deben usar terminales. Todos los cables deben usar terminal. Cuando yo instale un terminal, debo ocupar la herramienta apropiada para instalarlo. No cualquier alicate, ¿cierto? Hay herramientas adecuadas.
Hay algunas que le llaman ferruleras, otras que le llaman aprieta terminales, otro que le llaman steico, otro aprieta terminales hidráulicos, el que corresponda. Pero tengo que utilizar la herramienta apropiada y verificar, ¿cierto?, que la unión quede mecánicamente resistente. Y de la misma manera, las personas que trabajan con breaker, con grandes disyuntores, saben que tienen una especificación técnica con respecto al torque que hay que darle al perno correspondiente. Pero en vez de usar un torquímetro, usamos el tantímetro. Ahí vamos tanteando más o menos hasta que suena un poco el perno. Ah, ahí está bien, quedó bien apretado. Pero también nosotros tenemos en estas grandes protecciones especificaciones técnicas. El torque será de tanto. La presencia y adecuada instalación de los conductores de protección, incluyendo conductores de uniones equipotenciales de protección y equipotenciales suplementarias. ¿Qué significa unión equipotencial? Una unión equipotencial es cuando nosotros conectamos al sistema de puesta a tierra, a la malla de puesta a tierra, piezas metálicas que no pertenecen a la instalación eléctrica, como estructuras metálicas, pilares metálicos. Aquí hay una pregunta, parece. Ah, buenas tardes, me dicen. A ver, profe, tengo que abandonar la clase. Camilo Herrera, no se preocupe, estimado. Estamos grabando la clase, me la solicita por interno. Eh, entonces, la conexión equipotencial es cuando nosotros tenemos que aterrizar las estructuras metálicas de la construcción. Por ejemplo, la malla de nuestros amigos enfierradores, cuando estamos en un edificio, ¿cierto? Tenemos que conectarla a la puesta a tierra. Y eso se denomina conexión equipotencial. ¿Para qué se hace la conexión equipotencial? La conexión equipotencial se hace básicamente para que no exista una diferencia de potencial entre los elementos metálicos de la construcción versus las masas metálicas de la instalación eléctrica. Por ejemplo, existe la posibilidad de que yo me pueda apoyar en el gabinete metálico del tablero con una mano y me apoyé con la otra mano en la estructura metálica de la edificación. Y yo puedo quedar sometido a una diferencia potencial. ¿Por qué? Porque mi sistema lo tengo aterrizado y la estructura no. Y uno dice, oye, que está fuerte la estática, ¿cierto? ¿Por qué te dio la corriente? ¿Por qué te dio la corriente? Porque quedaste sometido a un voltaje que es una diferencia de potencial entre dos metales, ¿cierto? Que están separados entre sí. Y para eso es importante, para evitar este tipo de situaciones, es que se tiene que aterrizar las estructuras metálicas de las edificaciones. ¿Dónde es más común hacerlo? En los hospitales, en los lugares húmedos, ¿ya? Esto es aparte del sistema de pararrayos, ¿vale? Es un sistema aparte del sistema de pararrayos. La correcta implementación y operación de los sistemas de emergencia y respaldo de energía con sus respectivas señalizaciones. Es muy importante el tema de los equipos electrógenos, que es lo que más ocupamos nosotros como sistema de respaldo, ¿ya? Seguir las indicaciones normativas, ¿cierto? El fabricante sabe dónde se puede instalar, sabe cómo hay que instalarlo. Así que siempre la primera recomendación, tanto para la instalación de equipos como para los instrumentos de medida, siempre seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a su mantenimiento, mantenerlos limpios, sin grasa, ¿cierto? Etcétera. Adecuado emplazamiento respecto a las condiciones climáticas, contaminación, riesgo de explosión, exposición solar, etcétera, y fijación de canalizaciones. Es importante que las canalizaciones no estén sueltas. No sé si usted ha estado en presencia de un temblor o un terremoto al lado de un tabique y se siente pum, 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 la tubería golpeando por todos lados. Por mucho que una tubería esté oculta, debe contar con su respectiva fijación, ya sea abrazadera, ¿cierto? O la que corresponda.
Si estamos trabajando con tubería hasta 25 milímetros de diámetro, nosotros podríamos poner la primera fijación o abrazadera desde la salida de caja. Lo más lejano es 40 centímetros. Podrían ser 30, sí, pero la norma te permite máximo 40 centímetros. Y la siguiente abrazadera podría estar a 1,20 m. Y 1,20 m, 1,20 m, 1,20 m. Con tuberías, por ejemplo, de 32, también se cumple que la primera abrazadera o el primer soporte podría ir máximo a 40 centímetros desde la caja y la siguiente abrazadera a 1,50 m, a 1,50 m, 1 m. Y así tenemos también en el pliego técnico número 4 esa especificación. La adecuada accesibilidad para la cómoda operación y mantenimiento de la instalación y verificación de las distancias de seguridad de la instalación. Habíamos hecho comentarios al respecto. Y ahora sí, llegamos a lo que tiene que ver el curso. El curso se focaliza a las pruebas y ensayos. Generalidades. Los métodos de prueba y ensayo descritos en este pliego técnico no excluyen a otros métodos los cuales deberán ser previamente aprobados por la superintendencia. O sea, si usted tiene una solución quizás más amigable, la puede presentar a la superintendencia como idea y la superintendencia va a evaluar si ese método de medición o ese instrumento X se puede utilizar. Es viable. Convengamos que, y esto es muy importante que lo sepamos todos los instaladores eléctricos autorizados, los famosos pliegos técnicos es una norma viva. ¿Qué quiere decir eso? Que va sufriendo modificaciones a medida que va avanzando la tecnología. Y también nosotros, como profesionales del área eléctrica, da lo mismo la clase de instalador eléctrico, tenemos el derecho de observar los pliegos técnicos. Podemos mandarle una carta o hacer presencial una carta con todas nuestras observaciones de acuerdo a los pliegos técnicos. Nosotros ya lo hemos hecho. Nos llegó un correo a todos los instaladores eléctricos hace un par de años y mandamos todas las observaciones. De hecho, ya han habido algunas modificaciones, en especial con el pliego técnico número 15 de electromovilidad. Los instrumentos de medida deberán basar sus métodos de pruebas y ensayo en conformidad con las normas IEC 61557 de la parte 1 a la 11 y la UNE EN 60079-17 según corresponda. Si se utilizan otros aparatos de medida, estos deben presentar un grado de fiabilidad y seguridad como mínimo equivalente y ser expresamente aprobados por la superintendencia. Los ensayos deben realizarse donde corresponden y en el siguiente orden. Acá yo no voy a redundar de cómo hay que hacer los ensayos, porque de esto se trata el curso, ¿cierto? Así que en la próxima semana ahí va a estar el profesor exponiendo y les va a explicar el paso a paso y les va a mostrar algunos instrumentos. Bueno, yo el único instrumento que tengo a mano, no se vayan a reír, es este, ¿cierto? El único instrumento que tengo acá a la mano es un medidor de resistencia de aislamiento, ¿ya? Pero es marca Unité UT511, ¿cierto? Que nos permite medir la resistencia de aislamiento de los circuitos. Ok, resistencia de aislamiento en la instalación eléctrica, continuidad de los conductores, protección por separación de circuitos con muy baja tensión de seguridad, resistencia o impedancia de suelos y paredes. Eso lo vamos a hacer cuando consideremos que el emplazamiento donde están los equipos es aislante. Resistencia o impedancia de suelos y paredes. Protección, desconexión automática de la alimentación para diferentes esquemas TT, TN e IT. ¿Qué significa TT? TN e IT son sistemas de puesta a tierra. Hay tres esquemas para asociar los sistemas de puesta a tierra. El TT significa tierras separadas, es decir, tierra de servicio por un lado, tierra de protección por otro lado, totalmente separada. ¿Dónde se exige este sistema? En las líneas de distribución. Después tenemos el sistema TN, que quiere decir que vamos a unir en algún punto de la instalación el conductor neutro que viene de la compañía eléctrica
con el conductor de protección, que es el encargado de unir las masas metálicas de todos nuestros electrodomésticos y nuestros equipos. El que va a tierra, el cable color verde, los unimos en un punto, de los cuales tenemos dos sistemas, TNS y TNC. El TNS es cuando hacemos la unión del cable blanco y el cable verde en la camarilla de registro o en la cámara de registro donde está el electrodo de puesta a tierra o la malla puesta a tierra. Y el TNC es cuando hacemos un puente entre la barra de distribución o regleta de distribución de neutro y la barra de distribución de tierra en el tablero o en el medidor y bajamos con un solo cable y lo conectamos a la barra o al sistema de puesta a tierra. La norma chilena exige que en viviendas sea TNS, ¿ya? Instalaciones de alumbrado de viviendas, TNS, obligatorio. Después tenemos el sistema IT. El sistema IT es un sistema especial para sistemas trifásicos que puede o no puede contar con neutro, en donde vamos a tener una tierra de protección sin tierra de servicio, o si tenemos tierra de servicio, esta va a estar con una resistencia en serie. ¿Para qué es esto? Es para evitar que actúe la protección ante una primera falla o ante una primera falla de aislación. Por ejemplo, si tenemos una línea de producción que no pueda parar, las líneas o las correas transportadoras de una embotelladora donde pasan cientos de botellas y se llenan con bebida, eso no puede parar, trabaja 24 horas los 7 días a la semana. O imagínese usted una sala de operaciones donde están operando a su mamá ahí a corazón abierto a las 12 de la noche. Entonces, por X motivo se produce una fuga, a una falla masa que se va para la Tierra. Bueno, este sistema lo tiene que soportar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produzca una segunda falla. Bueno, protección complementaria, ensayos de polaridad, ensayos de orden de fases. Las fases tienen un orden, ¿cierto? Fase uno, fase 2, fase 3, o RST, o L1, L2, L3. ¿Cómo nos damos cuenta que es realmente el orden de las fases? Que a lo mejor nos equivocamos y pusimos negra la fase 3 y la tenemos ordenada, pero no corresponde a la secuencia. Recuerden que RCT significa red simétrica trifásica y debe cumplir con esa condición y que estén separadas 120 grados eléctricos. Si nos equivocamos en la secuencia de las fases y tenemos motores trifásicos, los motores van a girar al lado contrario, que esperemos, que es donde estamos esperando que funcione. Caída de tensión, pruebas de funcionalidad, mediciones de niveles de iluminación en los distintos recintos y ensayos para sistemas de iluminación de emergencia y o señalética de evacuación. Entonces, bueno, los niveles de iluminación, tenemos luxómetros que tenemos que comprobar generalmente en una bodega, en un local comercial, en una industria, en un lugar de trabajo, ¿cierto? De acuerdo al pliego técnico número 10, al final tenemos una tabla de cuáles son los niveles de lux exigibles normativamente. Y también tenemos que hacer ensayos de la iluminación de emergencia, o sea, si se simula un corte general, que la iluminación de emergencia encienda. Durante los ensayos en atmósferas potencialmente explosivas deben ser tomadas precauciones particulares de seguridad, de acuerdo a lo definido en la norma UNE-EN 60079-17. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en la ENAP, en la refinería que está en Maipú, me invitaron a participar en un proyecto y para hacer una medición o ocupar un instrumento, había que hacer todo un show, ¿cierto? Llegaba un señor con un instrumento verificando los gases en el aire. Bueno, no era tan simple trabajar, pero bonita experiencia. Los ensayos correspondientes a instalaciones de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos definidos en el pliego técnico normativo número 15 y los sistemas de autogeneración correspondientes al pliego técnico normativo RIC número 9 deberán ser efectuados conforme a procedimientos específicos que establecerá la superintendencia para tales efectos.
Importante. Si un ensayo da un resultado negativo, este ensayo y todos los que le han precedido y cuyos resultados pueden estar influenciados por la falla indicada deben ser repetidos después de la eliminación de la falla. Supongamos que vamos, como dicen los muchachos, a todo ritmo. Vamos súper bien con las mediciones, estamos revisando la última medición y nos sale mal, negativa, que no corresponde, algo está pasando, voy a tener que reparar la falla, ¿cierto? Reparar la falla, eliminé la falla y tengo que repetir todo el ensayo nuevamente, porque pudieron haber estado las mediciones anteriores influenciadas por esa falla. Tipos de verificación: verificación inicial, toda instalación. Profe, las pruebas se deben anotar, ejemplo, las pruebas de luces de emergencia, se ponen en el informe de prueba, da resultados conforme, actuando al simular un corte. Es importante llevar un registro, Christopher, de todos los ensayos que usted va realizando, ¿ya? De todos los ensayos que va realizando. Se exijan en la SEC o no se exijan en la SEC y dejar informes tanto fotográficos como también escribirlo en una bitácora. Todos esos ensayos nos van a servir para más adelante volver y realizar un mantenimiento preventivo a la misma industria. Nosotros tenemos que pensar a futuro. Hay ensayos que no te exige la superintendencia, pero sí es importante que nosotros tengamos todos los registros, tanto fotográficos como también escritos. Hay una pauta de ensayo, sí, hay una pauta para cada tipo de medición, ¿cierto? Cuando se hace el informe de verificación, va a haber un documento que hay que llenar, unos cuadros que hay que comparar. Y eso lo van a ver con el profesor. Ok, entonces la verificación inicial es para toda instalación eléctrica, tiene que ser realizada por un instalador autorizado por la SEC, contempla la revisión documental del proyecto, inspección de terrenos y pruebas y ensayos del presente pliego, informe de verificación inicial, un informe con la revisión documental del proyecto y con las inspecciones, pruebas y ensayos efectuados para cada uno de los tableros que conforman la instalación con sus respectivos resultados en conformidad y un informe fotográfico con imágenes de los resultados de cada prueba y ensayo realizado, incorporando las fotografías de los aspectos principales de las etapas de ejecución de las instalaciones, tales como la instalación de tableros, protecciones, canalizaciones, etcétera. Verificación periódica. Toda instalación eléctrica es susceptible a cambios a lo largo de su vida útil, ¿sí? Eso lo tenemos más que claro. Por lo que la realización de una verificación periódica y su frecuencia será en función del tipo y uso de la instalación, de los materiales utilizados y del mantenimiento que se le efectúe. Oye, un dato bueno que les voy a dar, que cuando ustedes realicen un T1, por ejemplo, o cualquier tipo de ingreso, usted ofrezca el servicio de verificación periódica, un mantenimiento periódico, verificar cómo están las magnitudes, cómo están los estados, ¿ya? Genere trabajo para el futuro. De eso se trata, ¿cierto? Si se compró instrumentos tan carísimos como son los instrumentos para realizar la verificación inicial, hay que justificar el gasto, ¿cierto? Es un negocio esto. Nos gusta, lo hacemos con cariño, pero es el negocio que nos da el sustento para seguir adelante. La verificación periódica de toda instalación se realizará de acuerdo al procedimiento que defina la superintendencia para tales efectos. O sea, tiene que haber una frecuencia máxima. Y acá es donde, oh, es como que nos molesta esta parte. Verificación de tercera parte, ¿ya? Y acá está en futuro, porque todavía no tenemos a ciencia cierta establecido quién va a ser la tercera parte, se ha especulado mucho, se están postulando las compañías eléctricas, cosa que no nos gusta mucho a nosotros, porque abarcaría mucho trabajo. Eh, Algunos colegios de instaladores eléctricos también tenían el plan de presentarse como verificación de tercera parte, pero las personas que se dediquen a
verificar como tercera persona o tercera parte a los colegas, no podrían ingresar sus propios proyectos, o sea, porque van a estar revisando los de los otros colegas. Entonces, bueno, hay una serie de situaciones, pero ¿qué nos dice el texto? La verificación de tercera parte deberá implementarse aplicando las exigencias definidas para la verificación inicial y la verificación periódica según corresponda al tipo de verificación. La superintendencia será la encargada de establecer el procedimiento, o sea, será la encargada de establecer el futuro, el procedimiento que definirá las exigencias para implementar la verificación de tercera parte, que, aplicada a cada una de las instalaciones, definidos los requisitos de los organismos de inspección y los procedimientos de comunicación de ellos. Procedimientos de declaración de puesta en servicio. La comunicación de puesta en servicio de toda instalación de consumo de energía eléctrica nueva, ampliada o modificada, deberá ser declarada con 15 días hábiles de anticipación a la superintendencia, acompañada de los antecedentes que correspondan según lo dispuesto en el pliego técnico normativo RIC 18. El RIC 18 habla de proyecto eléctrico. El instalador eléctrico autorizado a cargo de la ejecución de la instalación eléctrica deberá declarar la instalación una vez que ésta se encuentre totalmente terminada. La declaración se realizará de manera digital, ingresándola al sistema de trámites en línea e-declarador, en el portal dispuesto por la superintendencia. Ustedes saben los que son instaladores eléctricos autorizados, tienen una clave para poder ingresar a e-declarador, donde está todo su historial, con todas sus instalaciones, con todos sus rechazos, etc. El instalador eléctrico autorizado es el responsable de la documentación ingresada al sistema utilizando su clave que es única e intransferible. El proyectista de una instalación de consumo de energía eléctrica, encargado por el propietario de la obra, deberá solicitar a la empresa distribuidora, previo a la elaboración del proyecto, o sea, yo hice el proyecto y tuve que ir ¿a dónde? A la empresa distribuidora. El informe de condiciones previas o factibilidad técnica de suministro. Aquí vienen los reclamos que se demoran mucho, que hay que sacar horas, ¿cierto? Bueno, son cosas que ya se están reclamando a modo de colegios, ¿ya? Estos antecedentes deberán ser entregados por la empresa distribuidora en los plazos y formas dispuestos en la norma técnica de distribución, que eso es lo que estamos reclamando, que no se están cumpliendo los plazos. Tanto en la ejecución de ampliaciones o modificaciones a instalaciones eléctricas existentes, como en aquellos inmuebles en donde se construyan simultáneamente instalaciones nuevas de distinta naturaleza, alumbrado, aire acondicionado, ascensores, bombas, etcétera. Será responsabilidad del instalador electricista respectivo verificar que la operación de la parte por él ejecutada no implique riesgo para las personas y sus bienes y no altere el buen funcionamiento del resto del sistema, así como las condiciones del suministro eléctrico. Cuando las instalaciones citadas en el punto anterior sean ejecutadas, como en el caso de un mall, sean ejecutadas por distintos instaladores eléctricos y éstas sean alimentadas mediante un solo alimentador o acometida de la empresa eléctrica, deberá existir un instalador eléctrico coordinador, quien verificará en su conjunto que la operación o funcionamiento de cada instalación parcial no produzca alteraciones en las demás instalaciones o en las condiciones del suministro. Y además deberá cerciorarse de que no existe ninguna condición insegura. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Pero así son las cosas. ¿Le gustó ser instalador eléctrico autorizado? Hágase responsable. Procedimientos de declaración de puesta en servicio. Los antecedentes que se deberán acompañar en el momento de efectuar la comunicación de puesta en servicio son los siguientes. Los antecedentes del proyecto definitivo,
de la instalación de consumo de energía eléctrica ejecutada, van los planos ADVIR y la memoria explicativa, según corresponda, los cuales se ajustarán a las disposiciones contenidas en el pliego técnico normativo RIC 18, la declaración del instalador eléctrico autorizado en que conste que la ejecución, ya que viene el RIC 19, las pruebas y los ensayos dispuestos en este pliego técnico han sido realizados conforme al proyecto definitivo que se está presentando a la superintendencia, cumpliendo con todas las disposiciones legales, reglamentarias y la normativa vigente, y que la instalación de consumo declarada no presenta riesgos para las personas que la operan y utilicen y para las cosas. Siempre en primer lugar, las personas. El informe de verificación inicial y la presentación de certificados de tercera parte según corresponda. La tercera parte aún no pasa nada. El instalador eléctrico autorizado que realice una declaración de puesta en servicio de una determinada instalación de consumo no podrá ingresar al sistema de declarador de la superintendencia más de una declaración de puesta en servicio de dicha instalación, mientras que ésta se encuentre en proceso de revisión, es decir, no está permitido realizar ingresos simultáneos de declaraciones de una misma instalación de consumo que se encuentre en trámite. Importante, porque antiguamente cuando se nos olvidaba poner algo, supongamos que nosotros estamos haciendo el plano eléctrico y por X motivo borramos ese cuadro que dice que todos los materiales que requieren certificación cumplen con ese requisito, que es una obligación que va ese recuadro en el plano, se nos olvidó por X motivo y nos rechazaron el proyecto por eso. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Ingresamos nuevamente como un nuevo ingreso con la corrección y nos aprobaban el proyecto. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Que nosotros tenemos que esperar que lo revisen y seguir con el mismo proceso. Porque, seamos sinceros, vamos a hablar entre instaladores eléctricos autorizados. Quienes nos revisan los proyectos son personas que están revisando muchos, muchos planos todos los días, uno tras otro. Y a veces cometen errores, como por ejemplo dejar pasar proyectos que están evidentemente afuera de norma. Ya hay que decir. Por ejemplo, esa instalación del colegio que tenía subalimentadores tipo EVA, no tenían doble chaqueta aislante. Claro, es un error garrafal, pero se entiende que hay personas que están revisando los proyectos y tienen un checklist para revisar, pero también a veces cosas que se pasan por ahí. Ok, eso que queda entre nosotros. En el caso de que la declaración de puesta en servicio sea devuelta con observaciones por la superintendencia, el instalador deberá continuar el trámite con la misma declaración, corrigiendo las observaciones notificadas hasta terminar el proceso completo de inscripción de la instalación. Está prohibido presentar una nueva declaración para reemplazar aquella que ha sido devuelta con observaciones por la superintendencia. Si en las inspecciones que realice la superintendencia o la entidad autorizada se constata que las instalaciones no se ajustan a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas o contienen errores técnicos, los propietarios serán responsables de la normalización de ellas, sin perjuicio de la desconexión de la instalación y sanción que le corresponda al instalador autorizado, ejecutante o responsable. O sea, hay irresponsabilidad, estimados caballeros. Ok, aquí les he mostrado, ¿cierto?, este resumen del pliego técnico normativo, que fue una serie de charlas de capacitación que nos dictaron los profesionales de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, para que nosotros estuviéramos al tanto de los procedimientos que hay que realizar. Muy bien, ahora vamos con la última patita. Y con esto estamos terminando esta clase de introducción. Vamos a ver el resumen. Resumen del famoso pliego técnico RIC 19, ensayos de verificación inicial. Lo que está proyectado acá es la imagen de la primera hoja del RIC
número 19 puestas en servicio. Y lo que aparece abajito son todas las normas internacionales que se tomaron en cuenta para que nuestra instalación sea de la mejor calidad. Resumen, el objetivo, garantizar que la instalación cumpla con las exigencias técnicas y de seguridad antes de energizarla. Acá podemos ver un señor que está trabajando con sus equipos de protección personal adecuados. Tipos de ensayos exigidos deben ser realizados por un instalador eléctrico autorizado y registrados en el formulario correspondiente para su presentación, sea T1, T2, T3, lo que corresponda. Ensayos de continuidad de conductores de protección. Verifica continuidad eléctrica de conductores de puesta a tierra. El instrumento, un multímetro o un micro-ohmímetro, valor ideal menor a 1 ohm. Marcas que se pueden recomendar, el Fluke 1507, el Meyer o el Kiyoritsu. Eso como marca recomendable. Bueno, acá tenemos una imagen del Fluke 1507. Ensayos de resistencia de aislación. Ahí les mostré un instrumento. Instrumento es megómetro, que se conoce como Meyer. Marcas Meyer, MIT 400 o el Fluke 1507. Tablas, la 19.1 nos muestra los valores mínimos de la resistencia de aislamiento. En esta tabla nos muestra la tensión nominal del circuito en voltios, la tensión de ensayo en corriente continua en voltios, que este es el voltaje que va a inyectar el instrumento a los cables para poder comprobarlo. Y acá están los resultados, los peores resultados que podríamos tener, que son admitidos por la superintendencia, en mega ohm. Por ejemplo, en baja tensión de seguridad, en tensiones extra bajas, el ensayo se realiza con 250 volts y la resistencia de aislamiento tiene que ser mayor o menor a Esta vaina sin cruda, sin nada, sin 0,25 caña. ohm. No, nada, no. Estamos dando cositas. Vamos a silenciar a los compañeros ahí que están hablando. Eh, Tensiones hasta 500 volts, excepto bajas tensiones de seguridad. Por ejemplo, las de 380, las de 220 podrían ser acá. La tensión de ensayo en corriente continua son 500 volts, mínimo 500 volts, ¿cierto? Y la resistencia de aislamiento debe ser mayor o en el peor de los casos igual a 0,5 megaohm. 0,5 megaohm son 500.000 ohms. Después tenemos tensiones superiores a 500 volts. Las tensiones de ensayo en corriente continua es de 1000 volts que le vamos a aplicar y la resistencia de aislamiento debe ser mayor o igual a 1 megaohm. Ahora, si el instrumento nos marca infinito, o sea, sería espectacular, ¿ya? Que nuestros conductores no existe ninguna posibilidad de que tengan a futuro un problema de aislamiento. Ensayo de impedancia de bucle, de fallo, eh, evalúa la eficacia del sistema de protección. El instrumento es un tester de impedancia de bucle. Acá tenemos eh, una imagen del Meyer MFT 1741 y también podríamos ocupar el Fluke 1664 FC. Esas son marcas recomendables. Christopher Garrido me dice, profe, el infinito es cuando marca OL. Sí, señor. Overload. Overload. Ahí tenemos que ir jugando, ¿cierto? Con el selector. Y bueno, si nos marca ya es porque estamos en perfecto estado. Continuamos. Ensayo de dispositivos diferenciales. Verifica la operación correcta ante fugas. Debe disparar con una corriente de sensibilidad de 30 miliamperes en 300 milisegundos. El instrumento es un comprobador de diferenciales. Una marca recomendable, el Fluke 1664 FC, y en este caso de imagen es un Metrel M1 3125. Es importante saber que
más allá de la marca, porque son instrumentos, estos que estamos mostrando, carísimos, de marcas de primer nivel. Podemos tener marcas como esta, que tengo acá, el Unité, ¿cierto? Pero es importante que usted tenga el certificado de calibración. Si usted tiene el certificado de calibración al día y la superintendencia lo aprueba, no hay ningún problema en realizar los ensayos con ese instrumento. Ensayos de polaridad, confirma la conexión correcta de fase neutro y tierra. Puede usar multímetros o tester de enchufes. Acá tenemos marca recomendable el Fluke T6000 y el Benning ST755, que es el que tenemos acá en la imagen. Centros de calibración autorizados. Bueno, acá decidí buscar por ahí algunos centros de calibración de equipos en Chile. Está Sesmec SA en Santiago, en Concepción y en Antofagasta. Está CISA en Santiago, ITS en Santiago, en la SEM de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Caldem Limitada en Santiago. Consideraciones finales. Todos los ensayos deben documentarse en el formulario T1. Las instalaciones que no cumplan no deben energizarse y el incumplimiento puede implicar sanciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Ya, estimados alumnos, hemos hecho un recorrido, ¿cierto?, de lo que es nuestro curso, de los temas, ¿cierto?, que vamos a ver en nuestro curso. Recuerden que este es un curso 100% online. Esta es una clase donde tenemos gente que ya está matriculada y hay personas que están tomando la decisión ahora si van a seguir con nosotros. Por eso los invitamos gentilmente a participar de esta clase. Eh, ya del próximo sábado las clases van a ser de 3 horas. Recuerden que este es un curso 100% online de pruebas y ensayos según el RIC 19 para que tú puedas aprender a realizar los ensayos exigidos por la SEC. Y tenemos 4 sábados más, ¿cierto?, de clases. Recuerda que son 12 horas más. Vamos a sumarle estas 2 horas. Serían 12, 13, 14 horas cronológicas por solo 50.000 pesos. Comunícate conmigo al más 569 978 62584 o por medio del correo info@ingenioeléctrico.cl. Ya, estimados, con esto vamos a dar fin a esta reunión especial informativa. Espero que le haya gustado la información que le hemos brindado. Estoy grabando la clase, así que la voy a compartir en el grupo de WhatsApp de donde están mis alumnos y los que están invitados me la puedan solicitar. Ojalá que se puedan integrar al curso. Es un curso muy interesante que les va a servir para aumentar sus conocimientos en su área profesional y, ¿por qué no, el día de mañana conseguir los instrumentos y dedicarse a esto que es bastante lucrativo? No sé si alguien quiere comentar algo, estimados participantes, antes de terminar. Todo bien, súper. Esperando la otra clase. Ok, ya, chiquillos, que estén muy bien. Bendiciones para todos, que les vaya excelente. Traten de descansar este domingo. Algunos yo sé que están trabajando, otros que van a ver las grabaciones. Así que se me cuidan mucho y nunca paren de aprender. Recuerden que somos Ingenio Eléctrico Capacitación y creemos en ti. Muchas bendiciones, muy buenas noches. Muchas gracias, profe. Gracias por participar. Nos vemos el sábado, profe. Nos vemos el sábado. Nos veremos el próximo sábado. Gracias, que pasen buen fin de semana.
igualmente.